Bendecidos. Mi nombre es Camila Martínez. Y mi nombre es Joaniel Ocasio. Gracias por conectarte a Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Prontamente estaremos recibiendo una palabra de bendición para tu vida, así que quédate conectadito, busca tu libreta, tu cafecito y quédate listo para recibir esta palabra de bendición. Así que nos vemos al final del programa. Y quiero hablarte de que no te quedes igual. No te quedes igual. El deseo del corazón de Dios es que tú nunca te quedes igual. Siempre en el proceso con Dios, en el caminar con Dios, siempre hay algo nuevo que Dios quiere añadir a nuestras vidas. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere que tú aprendas. Porque escúcheme, el que piense, crea o sienta que lo sabe todo, no sabe nada. Aquí siempre hay que aprender y siempre hay que recibir de parte de Dios el deseo de su corazón. Recuerde que el Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero los tiempos cambian, porque usted y yo vivimos en un tiempo cronótico. Él vive en un eterno presente, pero nosotros vivimos en un tiempo cronótico, y en el tiempo cronótico o en la atmósfera del cronos, todo es cambiante. ¿Usted está aquí? Y como hay cambios, y Él lo sabe, el que vive en ese eterno presente es el único que puede investir a través de nosotros para crear los cambios conforme a su deseo, en línea con su voluntad, y nosotros ir caminando conforme a ese deseo y conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas, y nosotros podamos tener éxito, triunfo, conquista, posesión de todo aquello que Dios necesita que usted alcance dentro del destino profético que Dios ha trazado para su vida. ¿Habrá alguien aquí que sepa que hay un destino profético para usted? Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Vamos a estar leyendo. La Biblia es tan grande en riquezas espirituales. Y Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 dice: llegaron al otro lado del lago. Diga conmigo, lago. No pierda de perspectiva esa palabra. Lago. Diga conmigo, lago. Usted sabe lo que es un lago, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un lago realmente? Un lago es un lugar o una porción de agua que no tiene olas. Y solamente el viento que le da es lo que provoca que venga y vaya de manera tranquila. ¿Usted está aquí? Dile que está a tu lado, no pierda de perspectiva eso. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa, en esa porción bíblica o en esa versión dice Gerasa, pero puede también decir en otra Gadara. En cuanto Jesús bajó de la barca, se acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, de entre los sepulcros, porque vivía en ellas. ¿Dónde vivía? En los sepulcros, en las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras, pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, escúcheme bien, y poniéndose de rodillas, hay versiones que dicen y postrándose ante Jesús, escúcheme bien, delante de él, delante de Jesús, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios, un demonio. Bueno, no era un demonio, era una legión de demonios. O sea, porque pasa que siempre tienen un jefe, uno es el que habla. Y utilizan tu voz para hablar. Escúcheme. Ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión. Y usted sabe que en el mundo militar, ¿verdad?, específicamente en otros países de Europa, una legión, y todavía también en Estados Unidos, pero aquí no se usa ese término,
una legión tiene que ver con 1000 hombres. O sea, ese hombre tenía mínimo 1000 espíritus inmundos que le estaban ministrando en su interior, en su mente también. Escúcheme bien, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de puercos o de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús le dio permiso. Escúcheme, ningún demonio puede hacer algo contigo si Dios no lo permite. Y de la única manera que Dios lo permite es que tú abras puertas. Jesús les dio permiso a los espíritus impuros y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos, estos que eran unos 2000. Aquí, o sea que eran legiones. 2000. Echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. O sea, los cerdos cuando fueron los espíritus enviados allí se despeñaron, como dicen otras versiones, y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo que sucedió y la gente acudió, presentados que eran, a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio, al endemoniado. Vestido en su cabal juicio a ese endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada. Qué cosa, ¿verdad? Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. A mí la Biblia no me deja de sorprender. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió. Y ahí posiblemente usted pensaría, qué malo fue Jesús. ¿Por qué no se lo llevó en la barca? Sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho. Y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis. Diga conmigo Decápolis. Diga conmigo 10 ciudades. Se fue por Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos, diga conmigo todos, se quedaron admirados. Padre, tu palabra está bendecida. Sabemos que va a ser para lo cual fue enviada en el nombre poderoso de Jesús para tus hijos. ¿Alguien dice amén? Al leer esta escritura, escúchame bien, o estas porciones bíblicas, vemos que habla de este hombre que era conocido por el nombre que aparece en la Biblia, el endemoniado gadareno. Era conocido por su condición espiritual, cómo estaba su condición espiritual y cómo vivía, como decíamos ahorita y como dice la Escritura, entre los sepulcros, entre las tumbas. No era alguien que estaba o que era conocido por su verdadero nombre. A él se le conoce y todavía al día de hoy se le conoce como el endemoniado gadareno, pero ni usted ni yo conocemos el verdadero nombre de esa persona. Porque era conocido por ese nombre, el endemoniado gadareno. Nadie preguntó su historia. Nadie le preguntó cuál había sido su historia y por qué había llegado a donde había llegado. Nadie. La gente que lo escuchaba gritar, escúcheme bien, lo que hacían era molestarse, rechazarlo, menospreciarlo. Estaba vivo, ese hombre, estaba vivo, pero estaba enajenado, estaba fuera de sus cabales, estaba fuera de sí. Había perdido su identidad propia. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Su hogar
eran los sepulcros, las tumbas, el cementerio. Aprendió a vivir entre la locura. Aprendió a vivir entre la enajenación. Aprendió a vivir entre la soledad. Aprendió a vivir entre el olvido, entre el rechazo y el menosprecio de la gente. Pero nadie le preguntaba su historia. Pero nadie le preguntó por qué y qué razón tuvo para haber llegado a donde llegó. ¿Alguien me está entendiendo? Muchas veces lo cogían y lo encadenaban, pero él rompía las cadenas. Aún rompiendo él mismo sus cadenas, estaba atado. Usted está aquí a la locura, a la soledad, al olvido, al menosprecio. Óigame bien, cada día su alma estaba silenciada y apagada cada vez más su mente. Escúcheme bien. Vivía perdido entre los gritos y el rechazo de la gente. Entonces, este hombre del cual habla esta historia, este hombre fue olvidado, marginado por un sentido de enajenación, de locura y del comportamiento que él estaba teniendo, escúcheme bien, a la cual la gente aún hoy día le llaman locura, esquizofrenia. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Pero también estaba siendo olvidado, menospreciado por esa brutal incapacidad de la gente en no poder saber trabajar con personas de ese tipo. Por personas que no saben lidiar con el dolor, con el sufrimiento y la locura o la aparente locura que nosotros vemos como un caso psiquiátrico. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Fue rechazado, fue maltratado, fue menospreciado, fue olvidado, fue abandonado. Escúcheme bien, como si fuera en el plano natural, muy normal, pero fue tratado como un caso psiquiátrico y no, escúcheme bien, no como un corazón herido o abandonado. Escúcheme, cuando nadie creyó en él, cuando nadie podía creer en él por su estado, por su condición, su historia y su identidad perdió todo sentido en él. Porque nadie se ocupó por tratar de ayudarlo. Algo en él seguía respirando. Algo en él seguía resistiéndose. ¿Alguien me está entendiendo? Algo en él se resistía como si supiera todavía que no era final y no era firme. Escúcheme bien la historia que él estaba viviendo. Algo se resistía en él. Las cadenas a las cuales él a veces lo ataban no eran solamente físicas. Las cadenas que lo ataban en algunos momentos eran el reflejo de una vida que estaba aislada, solitaria, escúcheme bien, y que había sido una persona incomprendida. Eso era lo que pasaba con ese hombre. Estaba destruido por dentro, enajenado mentalmente, en una condición natural de psiquiatría y de locura, pero también estaba menospreciado, olvidado y abandonado por fuera.
Y eso fue lo que le llevó a él al aislamiento, a la separación, a los sepulcros, a vivir donde él estaba, a vivir en el cementerio. ¿Usted sabe cuánta gente hay así en el mundo? Que lo menos que necesitan es nuestro menosprecio como cristianos. Que lo menos que necesita es que los señalemos por las condiciones y las actitudes que ellos asumen. Entonces no estamos viendo la incapacidad de la persona, no estamos viendo la condición de locura o la condición de enajenación que esa persona tiene, sino que estamos demostrando la incapacidad de no saber lidiar con ese tipo de condición que usted y yo sabemos. Y dije ahorita que el que conoce y sabe al Dios al que le sirve, sabe el único que puede sembrar semillas para que en ese lugar seco haya un jardín que florezca. Pero qué fácil se le hace a la iglesia hoy día señalar. Qué fácil se le hace juzgar. Qué fácil se le hace a la iglesia hoy día menospreciar aún a los mismos de la iglesia. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Pero mientras todo esto estaba pasando con este caballero, con este señor, mientras todo esto estaba pasando, Jesús estaba al otro lado del lago, ministrando, sanando, restaurando. Y de momento Jesús, lo puede leer después en el capítulo 4, de Marcos 4, de momento Jesús dice a los discípulos, vamos para el otro lado del lago. De momento, de repente. Y dice la Escritura en el capítulo 4 que se fueron Jesús en la barca junto con los discípulos y otras barcas dicen que lo seguían. Y todo esto está ocurriendo, lo del endemoniado gadareno, lo que Jesús estaba haciendo en el capítulo 4, cuando le dice a los discípulos, vamos para allá. Escúcheme, todo esto está ocurriendo al mismo momento. Y cuando Jesús le dice, vamos al otro lado, ocurre un evento significativo antes de él llegar a donde estaba el endemoniado. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús de momento dijo, vamos allá, porque algo estaba percibiendo Jesús, algo estaba pasando con el alma de alguien que estaba sufriendo, alguien que estaba en silencio y que había estado así por mucho tiempo. Y la misma necesidad que Jesús sintió con la samaritana fue la misma, Dios mío, fue lo mismo que él sintió al saber que al otro lado del lago había algo o había alguien que él tenía que restaurar o libertar. ¿Alguien le entiende? Escúcheme. Y esto siempre va a ocurrir con Jesús cuando él ve que hay un alma que sufre. Cuando hay un alma que está agobiada, cuando hay un alma que está enajenada, cuando hay un alma que está a punto de la locura, escúcheme bien, y cuando está así por mucho tiempo. Escúcheme, pero el entorno de ese gadareno, la gente que tenía alrededor, no tenía el tiempo o posiblemente no tenía la fe necesaria para poder mirar con compasión a ese hombre. ¿Usted sabe que hay muchos cristianos así? Que lo que les gusta es señalar, acusar, y no miran con ojos de compasión, no miran con los ojos de Jesús a aquellas personas, sino que lo que miran es la condición, lo que miran son las actitudes, lo que miran son el comportamiento. Usted está aquí, pero cuando usted conoce al Dios que usted le sirve, usted piensa como Él, acciona como Él, siente como Él. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Y yo puedo entender, escúcheme, que en esta historia, que en algún momento de la vida del gadareno, él pudo haber tenido una vida normal antes de que llegara donde él llegó. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Yo sé que él tuvo un hogar.
Yo sé que él tuvo familia. Yo sé que posiblemente al tener hogar y haber tenido familia, pudo haber tenido planes, pudo haber tenido sueños con su familia, con su hogar. Hasta un nombre tenía que tampoco se escucha cuál es porque lo perdió al haberse enajenado. ¿Cuántos cristianos hay así? ¿Cuántos cristianos hay así? Que se han apartado de Dios y se les ha olvidado de que tienen un hogar. Se les ha olvidado que tienen una familia. Se les han olvidado que dentro de ese hogar y esa familia hay un Dios que tiene planes con ellos. Hay un Dios que quiere depositar sueños en ellos. Hay un Dios en esa familia y en ese hogar que quiere ponerle un nombre que esa misma persona olvidó y se le olvidó que se llama Hijo de Dios. ¿Alguien está aquí? Pero cuando el dolor entró en la vida del gadareno, cuando el sufrimiento entró en la vida del gadareno, el abandono, el menosprecio, por algún trauma que pudiera haber recibido, por algún abandono que pudiera haber recibido, o por alguna fuerza demoníaca o alguna fuerza invisible, su identidad se perdió. Se le olvidó quién era. Se le olvidó su hogar. Se le olvidó su familia. Se le olvidaron los planes. Se le olvidaron los sueños que habían sido depositados en él. Se le olvidó su nombre, perdiendo totalmente su identidad. Usted está aquí y probablemente ese entorno o su entorno no supo trabajar con el quebranto de su corazón. No supo trabajar con el quebranto de su alma. Y no supo trabajar con esa ruptura de su mente, escúcheme bien, y lo que hicieron fue aislarlo hacia afuera. ¿Usted me entiende, iglesia? Escúcheme bien. Y esto ocurre en medio de la vida de este hombre y Jesús al otro lado del lago, ministrando, sanando, libertando, restaurando. Eso era lo que hacía Jesús, hasta que sintió y dijo, vamos al otro lado del lago, vamos allá. Jesús estaba cruzando el lago junto con los discípulos, pero había un detallito. Jesús se había quedado dormido en la barca, porque Jesús vive en tal paz y tal tranquilidad como deberíamos estar viviendo usted y yo, que no importa la circunstancia, no importa la adversidad, no importa el tiempo contrario que usted pueda tener, usted sabe en quién usted confía y usted sabe cuál es su reposo. Mi reposo viene de Jehová. Ay, Dios mío. Entonces, Jesucristo durmiendo tranquilito en la barca, venían por el camino, ¿verdad? Por el lago, navegando hacia acá, hacia Gadara, escúcheme bien, y se dirigía hacia Gadara, una región donde nadie esperaba un milagro. Una región donde nadie, escúcheme bien, esperaba que algo sobrenatural pasara. Una región y una tierra extranjera, escúcheme bien, donde no se hablaba de avivamiento en ningún momento. Una tierra donde Jesús fue a ver a un solo hombre. No fue a ver las 10 ciudades, fue a ver a un solo hombre. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas veces tú has salido por una sola persona? Una sola persona que tú percibes en tu corazón por el Espíritu que lo necesita. Que necesita de la palabra que tú tienes, que necesita de la palabra que te libertó, que necesita de la palabra que te restauró a ti, que necesita esa palabra de sanidad interior que Dios te dio a ti y que tú al haber sido sanada internamente, tú tienes la autoridad que Dios te da para poder ayudar a otros a ser sanados igual. Dile que está a tu lado, no te quedes igual.
Pero escúcheme bien. Pero antes de que Jesús llegara a la orilla, ¿a dónde? Antes de que Jesús llegara a la orilla, se levanta una gran tormenta. ¿Alguien me entiende? Se levanta una gran, oiga bien, se levanta una gran tormenta en un lago. Por eso te dije, quédate con la palabra lago pendiente. Pero no es lo mismo tú estar en un mar abierto que estar en un laguito. Y se levanta, dice la Escritura, una tormenta. Ahora escuche bien, no era una tormenta casual. No fue casualidad que esa tormenta se levantara. Óigame bien, tampoco era una tormenta común. Usted está aquí. Fue algo repentino, dice la Biblia, que de momento fue algo que fue repentino. No solamente fue repentino, fue una tormenta sumamente violenta al punto que el agua se metía dentro de la barca. Era una provocación de amenaza del infierno. Como si el infierno estuviera atento y como si el infierno supiera, escúcheme bien, que algo más adelante iba a ocurrir. Usted está aquí, me está entendiendo. Esa tormenta, óigame bien, iglesia, esa tormenta no fue un accidente en el camino a Gadara. Fue algo previsto por el diablo. Fue algo previsto por el mismo infierno. Fue algo previsto por el propio Satanás para poder interrumpir el propósito que ya Dios tenía a través de Jesucristo con ese hombre de los sepulcros. El propósito de libertad, el propósito de sanidad, el propósito de meter paz en el corazón de ese hombre. ¿Alguien me está entendiendo? Y el diablo lo que quiso fue interrumpir eso. ¿Usted sabe por qué eso ocurre? Porque cuando algo poderoso de Dios va a pasar, cuando algo poderoso va a ocurrir en tu vida, el infierno se va a levantar. Todos los demonios se van a levantar para que tú no puedas recibir lo que Dios te quiera dar, para que tú no puedas recibir el propósito de Dios, para que tú no puedas avanzar en ese propósito divino, para que tú no seas usado por Dios con el propósito que Él va a poner en ti. Siempre se va a levantar una tormenta antes del milagro que Dios te quiere dar. Gracias por haberte quedado hasta el final del programa. Sabemos que esta palabra fue de bendición para tu vida. De igual manera, queremos agradecer a todos los auspiciadores de Pacto. Gracias a que por su siembra podemos llevar esta palabra de bendición a todos los rincones de la tierra. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda que Jesucristo es el Señor.